Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Emanuel Solís Pérez y vengo a presentar la tesina titulada como Aplicación de técnicas de aprendizaje máquina supervisado para la identificación y clasificación de células en un experimento de citometría de flujo. Para comenzar, aclaremos algunos términos, como qué es la citometría de flujo. La citometría de flujo es una técnica que se utiliza tanto en la investigación como en el ámbito clínico para poder observar características generales de una célula de forma individual. El citómetro de flujo funciona a partir de tres sistemas que de forma conjunta permiten observar diferentes características ópticas de la célula de forma individual. Esto se logra a partir de los sistemas acoplados en el citómetro de flujo. El primer sistema es el sistema de fluidos. Este permite, a partir de propiedades hidrodinámicas, acomodar las células en forma de fila india para que así puedan pasar una por una y ser incididas en el láser de excitación, como se muestra en la diapositiva. El segundo de los sistemas es el sistema óptico. Este sistema está conformado por una serie de láseres y de filtros que permiten captar la luz a diferentes longitudes de onda. A partir de esto podemos obtener diferentes características o diferentes cualidades de la célula que se está observando, dependiendo de los parámetros que nosotros estemos buscando. Y finalmente nos encontramos con el sistema electrónico. La información que nosotros captamos está de forma lumínica, pero nosotros necesitamos que sea de forma digital para poder analizarlo en un ordenador y poder visualizar los datos en una pantalla. A partir de esto funciona a partir de fotodiodos y fotomultiplicadores, amplificadores, filtros, sistemas que son ADC, analógicos digitales, los cuales analizan esta información, la vuelven digital y la mandan al ordenador para poder ser analizada por el usuario. Ahora, ¿qué tipo de información podemos obtener a partir de la citometría de flujo? Pues va variando. La que podemos obtener independientemente de cualquier tipo de prueba que nosotros estemos usando es información morfológica y sobre el tamaño de la célula. Esto es a partir de factores de dispersión conocidos como forward scatter y side scatter, que en el diagrama se muestran como SCC y FCC. Ahora, si nosotros queremos información sobre la presencia de diferentes anticuerpos o alguna forma de identificar a la célula de una forma más precisa y específica, podemos usar fluorocromos. Estos son anticuerpos unidos a alguna molécula que al incidir en cierta longitud de onda fluorescen. Entonces, a partir de esta fluorescencia nosotros podemos observarla gracias al sistema de láseres y de filtros y así saber que cierta célula tiene presente ese anticuerpo. Ahora, la otra parte importante de este proyecto es el uso del aprendizaje máquina. ¿Qué es el aprendizaje máquina o machine learning en inglés? Es una rama de la ciencia computacional que se encarga del aprendizaje de patrones en conjuntos de datos para así mejorar el rendimiento de diversas tareas. Es decir, la computadora aprende patrones y permite analizarlos. Es importante considerar que en el uso de cualquier algoritmo de machine learning se necesitan dos sets de datos iniciales. Uno va a ser el set de entrenamiento y otro va a ser el set de prueba. Y básicamente el modelo aprende con el sistema de entrenamiento y después es evaluado en el sistema de prueba para ver que el aprendizaje que se realizó sea el correcto. Ahora, en antecedentes de este proyecto, el aprendizaje máquina ya ha sido utilizado muchas veces y durante varios años en diversos proyectos que involucran variables biológicas. Los principales son arreglos de proteínas o de genes que nos permiten predecir predisposiciones a ciertas enfermedades. Ahora, para este proyecto se buscaba la identificación de linfocitos T citotóxicos y cooperadores a partir de un sistema de aprendizaje máquina, utilizando citometría de flujo. En la literatura ya se sabe que es posible generar estas diferenciaciones con citometría de flujo a partir de marcadores para CD4 y CD8, lo cual nos lleva a los objetivos generales de este proyecto. El primero es aplicar técnicas de aprendizaje máquina supervisado en el análisis de datos de viabilidad en un experimento de citometría de flujo, automatizando la clasificación entre células vivas y muertas. El segundo objetivo es aplicar un algoritmo de aprendizaje máquina supervisado en un experimento de identificación de células sanguíneas positivas a CD4 y CD8 en un grupo de datos de citometría de flujo, siendo capaz de diferenciar a los linfocitos citotóxicos y cooperadores de otros tipos de células. Ahora, en los objetivos particulares,
tendemos a obtener los conjuntos de datos con los marcadores para viabilidad por medio de calceína y marcadores de anticuerpos CD3 y CD4, CD8 de una muestra sanguínea utilizando citometría de flujo. Tenemos que realizar el análisis exploratorio de datos e identificar las variables más relevantes, aplicar técnicas de análisis multivariado a los conjuntos de datos, probar diferentes algoritmos de aprendizaje máquina supervisado en los datasets y comparar su eficiencia. Y finalmente, evaluar la precisión del modelo generado en un conjunto de datos diferente al usado para el entrenamiento del modelo. Ahora, en la justificación, ¿por qué es importante este proyecto? La citometría de flujo es una herramienta muy útil tanto en el área de investigación como en el área clínica. Sin embargo, muchos de los procesos que se realizan de forma manual dependen mucho de la habilidad y el entrenamiento del usuario. Un usuario que no sepa interpretar de manera correcta los datos generará clasificaciones incorrectas. Además, todos los análisis de este tipo están abiertos a la subjetividad del usuario porque puede observar dos familias o dos conjuntos diferentes, pero la línea divisoria es hecha de forma subjetiva a partir de un criterio arbitrario. Entonces, lo que permite este tipo de sistemas es poder automatizar y estandarizar este tipo de clasificaciones. Ya no se hace una separación subjetiva, sino a partir del aprendizaje de la computadora podemos generar sistemas que sean más homogéneos, líneas divisorias que sean más estandarizadas y que no varíen de usuario en usuario. Ahora, en metodología, ¿cómo se llevó a cabo este proyecto? El paso inicial fue obtener las muestras sanguíneas que se utilizarían para los análisis. Para esto se obtuvieron 15 mililitros de sangre en un tubo con EDTA como agente coagulante. De esta mezcla se agregaron 50 microlitros de la muestra sanguínea a 4 tubos de citometría de flujo. Los reactivos fueron agregados a cada tubo de acuerdo al siguiente acomodo: 10 microlitros de marcador de anticuerpos CD3, CD4 y CD8 en el primer tubo, 10 mililitros de calceína que se utilizaría como marcador de viabilidad en el segundo tubo, y 10 microlitros de una combinación entre el marcador de anticuerpos y el marcador de viabilidad en un tercer tubo, y finalmente nuestro tubo control para la calibración del sistema. Posteriormente, los 4 tubos fueron puestos en incubación por 30 minutos a temperatura ambiente en un ambiente oscuro y seco. Esto es, para que se le diera tiempo a los reactivos de unirse a las células y poder actuar, poder marcarlas. Tiene que ser en un ambiente oscuro debido a que el marcador para anticuerpos es fotosensible. Entonces, si estaba expuesto a la luz, se arruina el anticuerpo y no puede ser utilizado. Después de la incubación se agregaron 50 microlitros de hemolisina a cada tubo de citometría y se dejó incubando por 15 minutos en las mismas condiciones que la primera incubación. Esto es debido a que a nosotros nos interesan los linfocitos. Entonces los eritrocitos son ruido en nuestro sistema. Para poder entrenarlo de manera correcta se decidió eliminar parte de este ruido agregando una pequeña cantidad de hemolisina. Terminados los 15 minutos, se procedió a analizar las muestras en el citómetro de flujo utilizando el software FACSDIVA. El software FACSDIVA es el software que utiliza el mismo citómetro. A continuación, se observan todos los canales que fueron observados. Aquellos que tienen una terminación en A como FITCA, SCA, FSCA, significa que se observó el área bajo la curva generada a partir de la excitación lumínica. En los que tienen un H se observó la amplitud de la onda. Estos nos dan diferente información sobre lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, SCA y FSCA nos dan información sobre la morfología de la célula, mientras que FSCH y SSCH nos dan información sobre su tamaño. Canales como FITC nos permiten detectar anticuerpos, al igual que PERCP y el de ficoeritrina. Esto porque es importante, porque es lo que nosotros vamos a utilizar para generar las clasificaciones de forma manual y así posteriormente poder entrenar a nuestro algoritmo. En este caso comparamos FSCH contra FSCA para poder obtener eventos únicos, esto es decir, que el citómetro no haya detectado a dos células al mismo tiempo. Después utilizamos SSCA con FSCA para poder generar esta otra gate, como se le conoce a este tipo de cuadros que separan las poblaciones, en el cual obtenemos solo células mononucleares. Después utilizamos el canal PERCP que nos permite observar células positivas a anticuerpos CD3. Como se observa, hay una pequeña población separada del resto y esa población es la que es de linfocitos. Y finalmente podemos utilizar el canal FITC y el canal de ficoeritrina para poder generar las diferencias entre CD4 y CD8. Así es como se hace el proceso manualmente. Esto se hace con el apoyo de algún profesional de la salud experto en este tipo de análisis. Para el caso de la clasificación de viabilidad,
se utilizó una metodología diferente. En esta metodología nosotros observamos un histograma donde se pueden apreciar claramente dos poblaciones diferentes, una población de células vivas y una población de células muertas. Aquí podemos observar cómo se genera la separación y cómo se ven que hay dos poblaciones distintas sin necesidad de realizar tantos procesos de gating. A partir de este punto, los datos que se estaban manejando desde el software FACSDIVA fueron exportados a un tipo de archivo llamado FCC y fueron analizados a partir de librerías de Python. Se acomodaron los datos, se etiquetaron de manera correcta y una vez acomodados pudimos empezar a generar arreglos de la librería NumPy, uno que contenía los valores numéricos y otro que contenía las etiquetas de los datos. Sobre estos datos fueron normalizados para poder ser aplicados los métodos de aprendizaje máquina de forma correcta. Además, se le aplicó la técnica de PCA. PCA es una técnica de Data Science para análisis multivariado que nos permite analizar los componentes principales de un sistema, lo cual reduce la dimensionalidad y, por ende, también reduce el costo computacional de los algoritmos. De estos arreglos, además, se genera un set de entrenamiento y un set de validación, que como en el principio se mencionó, deben de estar separados y ser conjuntos completamente diferentes para que nuestro modelo funcione de forma correcta. Y además se les aplicó validación cruzada y para este método es necesario generar esta separación. Sobre estos conjuntos de datos generamos la validación cruzada para poder evaluar varias veces y de forma aleatorizada nuestros sistemas y nuestros modelos. Esto evita que ocurra un problema llamado como overfitting. Overfitting es que nuestro modelo está muy bien acomodado para el sistema de datos de entrenamiento, pero si se le aplica a cualquier otro sistema de datos, entonces el modelo no funciona de manera adecuada. Entonces se probaron una gran cantidad de modelos, entre los que se encuentran regresión logística, análisis de discriminante lineal, clasificación por k-vecinos, clasificación por árbol de decisión, clasificador bayesiano ingenuo y máquina de soporte de vectores. Esto se hizo tanto para el experimento de anticuerpos como para el experimento de calceína. En estos casos, se analizó los resultados de cada uno y se optó por el que mejor funcionara en cada experimento. Ahora, ¿cómo es que medimos que también funciona nuestro sistema, que también funciona nuestro modelo? A partir de las siguientes métricas: precisión, exhaustividad y valor F. La precisión nos dice cuántas veces se generó la etiqueta correcta en el sistema. Entonces, es la división entre las etiquetas correctas entre el total de etiquetas generadas. Esto es decir, de todas las etiquetas que se generaron, cuáles sí son una clasificación correcta. La exhaustividad nos permite saber cuántas de las variables que de las etiquetas que debieron de haber sido generadas fueron omitidas, esto es decir, cuántos valores se le escaparon a nuestro modelo. Y finalmente, el valor F es una combinación de ambas. Mientras más alto nuestro valor F, mejor es nuestro sistema. En caso de que la precisión o la exhaustividad sean completamente erróneas y tengan un valor de 0, nuestro valor F entonces también será 0. En cambio, para que nuestro valor F llegue a una métrica perfecta de valor 1, necesitamos que tanto la exhaustividad como la precisión tengan valores perfectos igual de 1. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? A partir de en ambos experimentos, se utilizaron y se probaron todos los métodos anteriormente mencionados utilizando validación cruzada. Se observaron y se hizo un despliegue de los valores de precisión y aquel método que tuviera la mayor precisión se utilizó en el sistema completo de entrenamiento y posteriormente fue evaluado ese modelo ya entrenado en nuestro sistema de validación. Lo cual nos lleva a los resultados del proyecto. A continuación se muestra un gráfico 3D en el cual se observan las tres variables de PCA generadas en el modelo de anticuerpos. En nuestra prueba de anticuerpos, en nuestro dataset de anticuerpos, se aplicó PCA y aquí se observa cómo son ampliamente separables en tres clases, siendo la clase azul los positivos de CD4, la clase naranja los positivos de CD8 y la clase verde cualquiera que no entre en ninguna de las dos categorías previamente mencionadas. Esto es importante porque nos permite observar que nuestros datos son separables. Esto significa que el modelo con los datos que nosotros tenemos va a poder ser hecho de manera correcta por el ordenador. Como ya se había mencionado en la sección de metodología, se aplicaron diferentes modelos de aprendizaje. En estos diagramas se puede observar los mejores modelos para nuestro problema de experimento de anticuerpos.
en el cual se observa que el método de máquina de vectores SVM, el cual es este que estoy señalando aquí, tuvo la precisión más alta y la menor dispersión. Esto significa que en cada prueba de validación cruzada los datos se parecían mucho, tenía una muy buena precisión, lo cual nos ayudaba a decir que este es un muy buen modelo. En cambio, modelos como bayesiano ingenuo son el peor que se podía utilizar en este caso, ya que se utiliza para datasets con características diferentes a las que se mostraba en nuestro problema. Aquí se encuentra una tabla con los valores de precisión donde podemos observar que efectivamente máquina de soporte de vectores fue el modelo de aprendizaje que tuvo una precisión promedio mayor. Esto es porque en validación cruzada se generan particiones aleatorias de estos datos, se revuelven y entonces en una iteración un set es parte del entrenamiento y otro es parte de la validación. Y se hacen diferentes pruebas aleatorizando y esto nos permite reducir el overfitting. Entonces, se observó que en el promedio de todas estas pruebas, quien tuvo un mejor rendimiento fue la máquina de soporte de vectores y quien tuvo un peor rendimiento fue clasificador bayesiano ingenuo. Por eso, para continuar con los procedimientos a partir de este momento en el experimento de anticuerpos, se está hablando de máquina de soporte de vectores, que fue el mejor método hasta el momento. Y una vez evaluado el sistema, ¿cómo es que funcionó? Pues aquí se muestran los resultados en el set de evaluación final del modelo de anticuerpos, el experimento de anticuerpos. Una vez que nuestro sistema de máquina de vectores fue entrenado con todo el set de entrenamiento completo, se evaluó en un sistema que jamás había utilizado. En este sistema el modelo ya no se puede modificar, ya no puede seguir aprendiendo, ya simplemente tiene que trabajar y clasificar con los conocimientos adquiridos, con el aprendizaje de patrones ya adquirido. Y estos fueron nuestros resultados. La alta precisión, alta exhaustividad y un alto valor F para CD4, para CD8 además, y para cualquier otro tipo de sistemas el valor fue tan alto que el modelo lo redondeó a 1, aunque pues claramente no fue perfecto porque para CD4 y CD8 no teníamos valores perfectos, pero se acerca mucho. Otro parámetro que podemos utilizar para observar el buen funcionamiento de nuestro modelo son las curvas ROC. En las curvas ROC, mientras más arriba y a la izquierda se encuentre la esquina de nuestra curva, significa que nuestro modelo está funcionando mejor. Esto es porque hace una evaluación entre falsos positivos y falsos negativos y a partir de encontrarse cerca de este punto donde el área de nuestra curva sería de 1, entonces nosotros podríamos decir que el sistema funciona de manera perfecta, como se observa, al menos para la clase CD4, para la clase CD8 y para la clase de otros, funciona de manera muy adecuada, pues se acerca bastante y el área bajo la curva de nuestro sistema es cercana a 1. Esto nos dice que nuestro sistema, nuestro modelo de aprendizaje, funciona de muy buena forma. Finalmente, la forma más sencilla de poder observar los resultados de nuestro sistema es a partir de comparar los datos generados por el usuario con las etiquetas generadas por el modelo de aprendizaje. En este caso, se observa el dataset de evaluación a la izquierda y los pronósticos del modelo de aprendizaje a la derecha. Como podemos observar, son muy parecidos. De hecho, a simple vista es muy complicado observar diferencias entre el modelo de la izquierda y el modelo de la derecha. Esto quiere decir que los pronósticos generados por el modelo de aprendizaje se parecen mucho. En la parte de arriba podemos observarlo a partir de los canales Fico-Eritrina y FITSI y en la parte inferior podemos observarlos con nuestras variables de PCA para observar que tanto en el sistema de PCA como en el sistema original nuestro modelo está aprendiendo de manera muy correcta y por ello es que las gráficas se parecen tanto las de la izquierda con sus respectivos de la derecha. En el caso de la calceína se utilizó la misma metodología pero se obtuvieron resultados diferentes. En este caso el método que mejor funcionó fue el árbol de decisiones, aquí abreviado como CART por mucho. Como se observa, este modelo superó fácilmente a los demás, tiene una muy baja dispersión y una precisión básicamente perfecta, por eso es que se acerca a 1. Como podemos observar en esta tabla, se ve que el clasificador por árbol de decisión es fácilmente el que tuvo una mayor precisión. Además, otra vez, clasificador bayesiano ingenuo tuvo una precisión más baja que todos los demás. Como ya se mencionó, es porque los tipos de datos utilizados en este sistema no son óptimos para ser evaluados con un clasificador bayesiano ingenuo. En cambio, el clasificador árbol de decisión, abreviado CART en el resto de las diapositivas, fue el que mejor funcionó.
Posteriormente, al ver que el método de árbol de decisión fue el mejor, se completó el modelo con todo el sistema de entrenamiento completo y después procedió a evaluarse en el sistema de validación. En este caso se obtuvieron resultados perfectos. Como se puede observar aquí, la precisión fue de 1, la exhaustividad de 1 y el valor F de 1. Igualmente tanto para vivos como para muertos. ¿Qué significa esto? Que todas las etiquetas generadas por el modelo de aprendizaje fueron igual a las etiquetas generadas por el usuario, cada una de ellas. Se puede observar igualmente en la curva ROC como es una curva ROC perfecta con esquina en 1 y un área bajo la curva de 1. Esto significa que el sistema funcionó de forma perfecta. Y como evidencia final tenemos los gráficos de dispersión donde se observan los tipos de células coloreados. Rojos son los muertos, verdes son los vivos. A la izquierda fue la separación que se generó con los histogramas generados por el usuario. Y a la derecha está el dataset con los pronósticos del modelo de aprendizaje, donde coincide de forma perfecta uno con el otro. ¿Qué podemos discutir de estos datos? Que en el caso del experimento de marcadores por anticuerpos, el uso de PCA permitió reducir la dimensionalidad y aún así que fueran datos separables. Esto disminuyó mucho el costo computacional y fue lo que nos permitió utilizar la metodología de máquina de vectores, que resultó ser el mejor método de aprendizaje para ese caso. Si no se hubiera utilizado PCA para reducir la dimensionalidad y el costo computacional, hubiera sido demasiado alto y no hubiera sido factible el uso de esta metodología. El modelo adecuado, en cambio, para clasificar los experimentos de viabilidad fue el árbol de decisiones, CART. Este caso, el modelo CART generó una clasificación perfecta. Esto significa que la clasificación fue exactamente igual a la generada por el profesional de la salud que hizo la separación entre estas dos poblaciones de células vivas y células muertas. Tanto en el caso de viabilidad como en el caso de separación por anticuerpos, el método que menos sirvió fue el clasificador de Bayes. Esto es debido a que presentó la precisión más baja y presentó una alta dispersión en las pruebas por validación cruzada. Esto nos dice que para este tipo de experimentos, un modelo de aprendizaje de clasificador de Bayes no es adecuado. En cambio, para sistemas de clasificación por anticuerpos, la mejor metodología es máquina de vectores. En el caso de viabilidad, es el uso de árboles de decisión. Finalmente, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que para experimentos donde se requiere identificar el número de células positivas a CD4 y CD8, se puede automatizar el conteo y etiquetado utilizando una combinación de PCA y de máquina de vectores para generar un clasificador altamente preciso. Esto además tiene la ventaja de quitar toda la subjetividad de estos datos, ya que no están definidos por el usuario, sino pueden ser definidos por el computador como si fuera un experto en el tema. En el caso del experimento de viabilidad utilizando calceína como marcador, es posible automatizar la clasificación entre células vivas y muertas utilizando un modelo de aprendizaje de árbol de decisión. Los datos del experimento de calceína son altamente separables, es por ello que se obtuvo una separación perfecta. Es por ello que se generó esta clasificación y etiquetados perfectos con una precisión de 1, exhaustividad de 1 y valor F de 1, ya que afortunadamente son datos altamente separables, lo cual nos dice que sí pueden ser automatizado este proceso.